El que no se suscriba es gay. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Perspectiva de Izuku. Eran las 7:30 de la noche era extrañamente fría, tanto que me costaba un poco respirar. Pensé en correr directamente a su casa, pero la verdad era que eso me parecía un poco descortés, como si estuviera diciendo que el asunto no me importaba y que solo quería salir de lo más rápido posible. No quería dar ese mensaje, así que me tomé mi tiempo para llegar. Una vez estuve frente a la casa donde vivía Mirio, toqué la puerta 3 veces y me quedé allí esperando. Mientras esperaba, me arreglé un poco la corbata. Me había vestido de traje negro, ya que, al dar una noticia como esta, lo mejor era hacerlo con respeto. Cuando la puerta se abrió, me sorprendí de ver a Nejire, quien se vio algo decepcionada de verme. Oh, creí que eras Tamaki. Buenas noches, Nejire. Dije algo incómodo por el comentario que la peli azul acababa de hacer. Hola Izuku, ¿qué haces aquí? Preguntó Nejire. Yo miré por encima de su hombro, esperando ver a Mirio. ¿Mirio está aquí? Pregunto, esperando que sí lo estuviera, ya que no sabía cómo podría reaccionar Nejire si se lo contaba solo a ella. Sí, está en la sala, estábamos viendo una película, ¿quieres unírtenos? Preguntó ella bastante energética, pero yo con pena solo negué con la cabeza. Niteye me envió a informarle de algo que pasó durante la misión, y bueno, aprovechando que tú estás aquí sería bueno que también te enteraras. Está bien, aunque no entiendo por qué tan serio. Diría Nejire mientras flotaba con dirección a la sala, a lo que yo la seguí, y allí en la sala había Mirio con una taza llena de palomitas. Hola Izuku, ¿te unes a ver una película? Preguntó Mirio con su típica sonrisa. No, solo estoy de paso, Niteye me pidió que los informara sobre algo. Oh, en ese caso debe ser importante. Diría Mirio para luego ponerle pausa a la película. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó Nejire algo curiosa, a lo que moví una silla y me senté frente a ellos. Era algo incómodo, la verdad es que nunca había tenido que decirle a alguien que un ser querido acababa de fallecer. Me costaba un poco elegir las palabras, pero al final me decidí ser suave con la noticia. Después de todo, estos temas hay que tratarlos con delicadeza. A las 4:30 de la mañana del día de hoy se realizó un ataque en contra de un grupo yakuza que operaba en esta ciudad. El ataque culminó alrededor de las 7 de la mañana, acabando con el líder de los yakuza desaparecido y todos los miembros capturados y algunos presuntamente muertos. Entre las bajas también hubo algunos policías y héroes de bajo rango a los cuales, debido a explosiones de alto poder, sus cuerpos quedaron entre los escombros y por ende las labores de búsqueda continúan hasta ahora. Dije tratando de sonar lo más serio posible. Sí, eso ya lo sabemos, le dimos el pésame a algunas familias. Diría Mirio sin quitar su sonrisa en ningún momento, a lo que yo respiré hondo y continué. A las 9:23 el equipo de búsqueda y rescate localizó una habitación llena de estructuras que parecían estar hechas de algún tipo de gema de alta dureza. Según palabras del equipo, era una jungla de cristal. La zona parecía haber sido testigo de una batalla sangrienta entre dos individuos, esto debido a múltiples rastros de sangre encontrados en varias partes del lugar, pero debido a la ausencia de cuerpos se descartó alguna baja, o al menos era así hasta que uno de los miembros cuyo Kirk le permitía volar decidió elevarse para tener mejor vista. Allí localizó el punto donde la batalla había terminado. El primer individuo, un gnomo, se encontraba suspendido a pocos centímetros de la plataforma en la que se encontraba, siendo sostenido de alguna manera por una lanza hecha del mismo material del que estaban hechas las estructuras, la cual había atravesado por completo su cabeza. El segundo individuo, un héroe, estaba de pie, con una lanza del mismo material clavada en el pecho, exactamente en el corazón, según la autopsia, pero el gnomo por mero reflejo antes de que su cerebro se destruyera atacó el corazón del héroe, logrando asesinarlo, así ambos quedando en esa posición. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó Nejire, quien se estaba empezando a desesperar, por lo que saqué una foto de un bolsillo de mi traje y antes de mostrarla hablé.
Debido a la batalla, el cuerpo del héroe quedó bastante dañado, por lo que los laboratorios temían que un reconocimiento facial fuese difícil por parte de sus conocidos, debido a eso se realizó un análisis de sangre con el cual se pudo identificar, pero aún así, se le pide a los compañeros del fallecido que confirmen si de verdad se trata de la persona que creemos. Luego de decir eso, le ofrecí la foto a Mirio, claro que esta estaba boca abajo para que solo pudiera verla cuando la sujetara, para ese punto ambos estaban bastante nerviosos, al parecer estaban empezando a comprender lo que sucedía. Mirio sujetó la foto por unos minutos antes de darle vuelta, y cuando lo hizo, su expresión cambió por completo, al igual que la de Nejire, la expresión serena y alegre de Mirio pasó a una de desesperación y tristeza, y el rostro inocente e infantil de Nejire pasó a uno horrorizado y choqueado. Tal, Tamaki. Diría Mirio reconociendo a la persona de la foto. Tamaki Amahiki, nombre de héroe, Suneater, murió a las 5:37 de la madrugada del día de hoy, murió como un héroe y como tal será recordado. Mis más sinceras condolencias. Dije al tiempo que me levantaba de la silla y hacía una reverencia ante Mirio y Nejire. Gracias, por decírnoslo. Diría Mirio quien aún parecía no poder creerlo, para después devolverme la foto. Si me disculpan, me tengo que retirar. Dije para luego caminar hacia la puerta, la cual abrí con cuidado, y en cuanto salió la volví a cerrar. Ya afuera dejé salir un suspiro, la verdad era que no me sentía capaz de quedarme allí para ver sus reacciones, y si me quedaba en la puerta lo más seguro es que las terminaría escuchando, así que solo comencé a caminar, no tenía un rumbo fijo, solo quería alejarme del lugar, todo lo que estaba sucediendo era demasiado, y yo sabía bien que no había terminado, todavía había algo de lo que debía encargarme, pero no sabía si tenía la fuerza suficiente para hacerlo, así que sin saber qué hacer solo seguí caminando. Era extraño, aún faltaba mucho para invierno, pero las temperaturas habían descendido mucho esa noche, así que con la mirada empecé a buscar algo para calentarme, miré un restaurante que estaba cerca, y la verdad era que me estaba dando algo de hambre, así que entré allí pensando que una comida caliente me ayudaría. Cuando entré vi que la temática eran héroes profesionales, había varios meseros disfrazados de dichos héroes, y había varias mesas temáticas, por suerte vi una de All Might, por lo que sin pensarlo me senté allí, esperé unos minutos, y una mesera llegó a atenderme, era una chica de aparentes 23 años, vestía con un cosplay de All Might versión femenina, su traje era algo ajustado, bueno, muy ajustado, casi nada quedaba a la imaginación, incluso podría jurar que sus pezones eran levemente visibles. Procuré no mirarla demasiado para que no se sintiera incómoda, ya que se notaba que ella no disfrutaba usando ese traje. Buenas noches, joven, díganme en qué puedo servirle. Diría ella con una sonrisa forzada. Menos 5 platos de katsudon, por favor. Enseguida, joven. Diría la mujer al tiempo que se iba escribiendo en un cuaderno, mientras esperaba noté que algunas gotas comenzaron a caer afuera, esperaba que la lluvia no empeorara mucho, esperé alrededor de 15 minutos por la comida, hasta que llegó la misma mesera con los 5 platos de katsudon que le pedí, me sorprendió que pudiera sostener los 5 platos al mismo tiempo, le agradecí, y luego empecé a comer, pasé unos minutos degustando de los platillos, me gustaba bastante el sabor, me recordaba un poco al que hacía mi madre. Ese pequeño recuerdo hizo que una lágrima saliera de mi ojo, rápidamente la limpié para que nadie me viera raro, y luego seguí comiendo. Una vez terminé los 5 platos, agradecí por la comida y esperé a que la camarera me trajera la cuenta, vi el total y me sorprendió de que no fuese tan cara como yo pensaba, así que sin problema solo pagué el total de la comida y luego me fui de allí. Cuando salí la lluvia había empeorado, y en minutos quedé completamente empapado, una tienda de conveniencia, de esas que están abiertas las 24 horas, entré y para deshacerme del agua comencé a vibrar, esto me permitió deshacerme del agua, y luego tomé uno de los paraguas que estaban a la venta, y fui al mostrador para pagarlo, pero antes de llegar vi a un hombre fumando del otro lado del pasillo, me pareció extraño que el local le permitiera a las personas fumar, pero eso no era lo que me importaba, aquellos cigarrillos me eran muy conocidos así que disimuladamente me acerqué, hasta que pude ver la marca de los cigarrillos, era la misma marca a la
a que mi tío le gustaba fumar, el hermano de mi padre era un oficinista, él nunca tuvo una buena vida, según mi madre él fue el hijo con mala suerte, las pocas veces que lo vi él siempre me decía que esos cigarrillos le permitían sobrellevar toda la mierda de su vida, él murió de cáncer pulmonar hace 4 años, la verdad es que era algo que se podía ver venir teniendo en cuenta lo mucho lado de aquel hombre había más de esos paquetes, lo pensé un poco y la verdad es que no tenía nada que perder, mi sistema eliminaba toxinas a una velocidad impresionante, no me sorprendería que los cigarrillos no me hicieran daño, así que tomé una caja y me dispuse a ir para pagarlo, el hombre registró el paraguas y cuando vio la caja de cigarrillos me miró un minuto, y antes de registrarlo dijo: ¿sabes? Dicen las malas lenguas que quienes fuman esta marca de cigarrillos, es porque están pasando por algo horrible. Yo diría que es solo una leyenda popular. Dije no queriendo sacarle conversación a un extraño. También dicen que si tiras la caja en el momento correcto, las cosas poco a poco se empezarán a arreglar. Ya, si eso es cierto mi tío hubiera matado por saber cuándo tirar la caja. Dije en un tono de broma, a lo que el hombre se rió un poco y luego registró los cigarrillos, empecé a sacar el dinero de mi cartera cuando vi el total, de nuevo no era tanto. No sé por lo que esté pasando, señor, pero le daré un consejo, cuando tenga que tomar una decisión, hágalo pensando siempre en el bienestar de aquellos a quienes más ama. Gracias, lo tendré en cuenta, señor. Antes de poder terminar el cajero se me adelantó y me dijo: Javier, mi nombre es Javier. El nombre me resultó extraño, por lo que comencé a analizar al sujeto, su piel era oscura pero su cabello era blanco, y sus ojos amarillos, me pareció extraño, pero sus rasgos me decían que él no era asiático. Disculpe el atrevimiento señor pero, ¿es usted de África o América? Pregunté sin saber bien de dónde eran sus rasgos. El sujeto es colombiano hijo, en Suramérica. Diría el hombre que estaba fumando al otro lado de la tienda, me sorprendió que hubiese podido escucharme, y ahora que lo veía mejor se parecía bastante a mi tío, me resultó extraño, pero decidí no hacer caso a ese detalle, al final solo pagué por todo, y luego me dispuse a retirarme. Bueno, gracias, señor Javier, y perdón por creer que era de África. Dije algo avergonzado. Descuida, me lo dicen a diario. Diría el cajero mientras sonreía, a lo que yo solo me fui del lugar, aún estaba lloviendo, así que abrí el paraguas y comencé a caminar, miré la caja de cigarrillos en mi mano y la guardé en mi bolsillo, no sin sacar un cigarrillo antes, lo puse en mi boca y luego hice vibrar mi dedo, luego lo pegué al cigarrillo y gracias a la fricción este se encendió, empecé a inhalar y la verdad se sentía raro, era un poco relajante, continué mi camino, fumando bajo la lluvia, tardé un rato en llegar a la habitación donde me estaba quedando, y para cuando llegué el cigarrillo ya se había acabado, no quise sacar otro ya que no vi la necesidad, solo entré en mi habitación y me quité la corbata, me quité la camisa y me quedé solos con mis pantalones puestos, me recosté en la cama y miré fijamente al techo mientras recordaba la poca familia que tenía, mi padre, y mi novia, era curioso, nunca conocí a la familia de mi madre a mi tío, así que no sabía casi nada de mis raíces, aunque la verdad no me afectaba mucho, en ese momento solo podía pensar en la peli azabache que se había robado mi corazón, y con algo de cansancio dije: me pregunto qué estará haciendo Momo. Perspectiva de Momo. No sabía cuánto tiempo había estado viendo aquella ventana, solo era un cristal transparente, pero del otro lado estaba Eri, ella estaba conectada a varios tubos, ella había sufrido mucho estrés los últimos años y ahora eso le estaba empezando a pasar factura, tenía miedo, no sé por qué pero ver a esa niña en un estado tan débil me aterraba, en esos momentos desearía poder entrar en la habitación y de alguna forma darle fuerzas, pero yo no era Dios, era solo una humana, esa frustración me estaba volviendo loca, al final decidí retirarme, caminé por los largos y oscuros pasillos del hospital, la noche hacía que el lugar fuese bastante aterrador, pero no me importaba mucho, yo solo quería disfrutar de mi soledad, la noche era bastante fría, por lo que además de mi ropa de hospital, tuve que crear un abrigo para poder mantener un poco mi color corporal. Odio sentirme tan inútil. Dije a nadie en específico, ni siquiera sabía por qué lo había dicho en voz alta, pero la verdad es que eso había sido algo liberador. No me malinterpreten, no es que tenga problemas de confianza o algo así, es solo que hay veces que el no poder hacer nada me mataba, y en serio detestaba sentirme así, incapaz, como si mis esfuerzos no valieran nada, era una sensación agobiante.
Luego de unos minutos llegué a una parte del hospital que servía como parque. Me resultaba extraño que hubiese un lugar así en un hospital. Por lo general estas zonas solo están en los hospitales psiquiátricos, pero en estos momentos no quería pensar en eso. Vi una banca vacía, se veía algo nueva, así que me acerqué y pasé mi dedo por esta. Por fortuna esta no estaba recién pintada, así que me senté y me relajé. Al mirar al cielo vi la luna llena. En momentos de estrés, mirar la luna siempre me tranquilizaba. La verdad no sé por qué pasaba eso, era como si de alguna manera la luna estuviera conectada a mí. Bueno, eso era una idea estúpida, pero de niña lo pensaba mucho, sobre todo porque mi madre jugaba conmigo diciendo que era la diosa de la luna, o algo así. Nunca entendí la razón de eso, pero lo más seguro es que fuese solo por querer mantenerme entretenida. La verdad era que todos esos recuerdos me llenaban de nostalgia, la muerte de aquellos pequeños momentos donde realmente me sentía feliz junto a mi madre me hacían sentirme tranquila, y la idea de que en algún lado, mi madre me estaba cuidando. Es una linda noche, ¿no crees, jovencita?, diría una voz desde mi costado, cosa que me confundió un poco ya que estaba segura de que estaba sola, por lo que miré a mi lado y me encontré con una señora, parecía tener alrededor de 70 años, era la típica ancianita adorable. Disculpe señora, pero no la escuché llegar. Dije algo nerviosa, esa mujer era demasiado silenciosa para su edad. Descuida. Sí, es una linda noche, dije mientras miraba hacia arriba, respondiendo la pregunta que la mujer me había hecho hace poco. ¿A ti también te gusta la luna?, preguntó la mujer con curiosidad. Sí, por algún motivo me siento segura cuando estoy bajo la luz de la luna. Sé que suena estúpido, pero la verdad no me importa. No, no es estúpido, lo más seguro es que seas una cazadora. Estas palabras me confundieron un poco, ya que no entendía la relación. Gracias a Dios la mujer pudo leer mi expresión, por lo que ésta se rió un poco y me empezó a explicar. En la mitología griega, hay una diosa que era la dueña de la luna, su nombre era Artemisa, era una diosa arquera, ella tenía bajo su cuidado a un grupo de mujeres fuertes y valientes, se llamaban cazadoras de Artemisa, y bajo las órdenes de dicha diosa viajaban por el mundo, erradicando monstruos y salvando a más mujeres para convertirlas en cazadoras. Dicen que aquellas mujeres que sientan fuerza o seguridad al estar bajo la luz de la luna, son cazadoras escondiéndose, pero, bueno, son solo mitos. Aquella historia me resultaba interesante, la verdad era que ya sabía un poco de historia griega, tuve que estudiarla para poder obtener mi título de secundaria, pero no recordaba que hubiese una diosa llamada Artemisa, era bastante interesante, creo que más adelante investigaré un poco sobre ella. ¿Y qué requisitos hay para ser una cazadora?, dije siguiéndole el juego a la señora, quien me vio con una sonrisa y siguió hablando. Solo hay 3, debes ser una mujer, debes jurarle lealtad a Artemisa y debes renunciar por completo a los hombres, no debes relacionarte con ellos de ninguna manera. Bueno, creo que no podría ser una cazadora aunque quisiera, dije con algo de diversión. Jovencita, ¿ya dejo de ser virgen? Esta pregunta me tomó desprevenida, y por supuesto me sonrojé bastante. Claro que no, yo nunca he estado con un hombre, es solo, bueno, tengo varios amigos, y, bueno, tengo un novio y no dudo que eventualmente llegaremos a eso, así que, bueno, usted sabe, dije bastante avergonzada. Descuida querida, es tu vida después de todo, solo te pido que seas fiel, una infidelidad duele mucho, y puede convertir al hombre más dulce en un monstruo. Esta frase hizo que recordara a Shoto, recordé cuando me encontró a Miri y Izuku besándonos, me sentí un poco mal por él, sé que yo tenía derecho de decidir con quién quería estar, pero de todos modos él no se merecía ese trato, él solo intentaba ser un buen novio, y yo lo desprecié, ahora me daba cuenta de lo mal que lo había tratado, traté de apartar esos pensamientos de la cabeza, en algún punto ya tendría tiempo de disculparme, y queriendo cambiar el tema volví a hablar. ¿Y esas cazadoras, qué tan fuertes eran? Lo suficiente como para matar a monstruos, pero, no lo suficiente para matar a un hombre. Esto me confundió un poco, según sabía, en la mitología griega los monstruos eran mucho más fuertes que los hombres, así que no entendía cómo un solo hombre hubiera podido matar a las protegidas de una diosa. Ese hombre, no era un semidios, y él se identificó como un simple humano, pero no lo era, definitivamente no lo era.
Ahora me resultaba extraño, esa mujer estaba hablando como si ella hubiese presenciado los eventos, algo imposible teniendo en cuenta que los mitos griegos son solo eso, mitos. Su piel era completamente negra, su cara, no tenía cabello, ni boca ni nariz, sus ojos brillaban en un intenso azul, al igual que varias partes pequeñas de su cuerpo, el símbolo de un relámpago negro adornaba su pecho, creí que era un enviado de Zeus, pero ningún enviado de Zeus haría algo como lo que él hizo, las mató a todas, una por una, y cuando Artemisa llegó, le hizo algo, ella. La mujer había empezado a llorar, no entendía qué le sucedía, estaba segura de que no había un aula de psiquiatría en ese hospital, así que no estaba seguro de si esta mujer estaba loca o si solo estaba desorientada, pero sea lo que sea, me estaba empezando a asustar. Disculpe, pero creo que ya me tengo que ir. Dije mientras me levantaba y me disponía a irme. Su nombre, lo dijo, él dijo su nombre. Dijo aquella mujer mientras yo lentamente me alejaba, ya no me quedaban dudas de que estaba loca. Su nombre era Soom. Gritó lo último, haciendo que yo abriera los ojos con sorpresa, ella acababa de decir Sun. Intrigada la volví a mirar, pero me sorprendió que ella ya no estuviese allí, ahora que lo pensaba, ella había descrito el traje de Sun, nunca mencionó algo sobre la velocidad, pero reconocería ese nombre incluso si perdiera la memoria, no quería pensar que esa mujer era un fantasma o algo así, solo asumí que su Kirk le permitía volverse invisible o algo así, al final asumí que esa historia era un delirio de una mujer que vio como Sum asesinaba a su nieto o algo por el estilo, la verdad era que Sum había asesinado a tantas personas, que esa posibilidad era muy alta, no quería pensar más en eso, así que solo me dirigí a mi habitación para poder dormir un poco. A la mañana siguiente, el sol me despertó, de inmediato me levanté y fui hacia la habitación de Eri, ella seguía durmiendo, eso me tranquilizó, aún se veía algo débil, pero los doctores dicen que muestra signos de mejoría, por lo que más o menos me podía sentir tranquila. Veo que te preocupas mucho, diría una enfermera que estaba llegando. Es difícil no hacerlo, le prometí que la mantendría a salvo, y luego de lo que pasó ayer con esa anciana, no puedo estar tranquila si no la estoy viendo. Dije mientras ponía mi mano en mi pecho y la apretaba un poco. Serás una gran madre algún día, diría la enfermera mientras se retiraba del lugar, por algún motivo la palabra madre resonó en mi mente, claro, en algún punto de mi vida me planteé la idea de tener al menos un hijo, pero eso había sido hace mucho, y desde entonces no había vuelto a pensar en eso, hasta ahora, no entendía por qué, pero cada vez que pensaba en la palabra madre mis ojos se dirigían hacia la pequeña albina que se encontraba frente a mí, era raro, pero no tuve mucho tiempo de pensar en eso, ya que Eri había empezado a despertar. Sin dudarlo entré a la habitación, para asegurarme de que cuando Eri terminara de despertar yo fuese lo primer que viese. Buenos días querida, dije con cariño mientras Eri se frotaba los ojos. Buenos días, dijo Eri con algo de nerviosismo, a lo que yo le acaricié la cabeza. ¿Tienes hambre? ¿Puedo pedirle a una enfermera que te traiga algo para desayunar? Dije con tranquilidad, a lo que Eri asintió, y de inmediato llamé a una enfermera para que le trajera el desayuno a Eri, se ofreció a traerme el mío también, pero le dije que yo desayunaría después. La enfermera estuvo de acuerdo conmigo, y luego se fue, yo me quedé con Eri, asegurándome de que estuviese bien, aún tenía algo de fiebre, pero no parecía ser nada grave, luego de unos minutos la enfermera regresó con un plato y un vaso, era el típico desayuno americano, tocino, huevos y un vaso de jugo de naranja. Eri aún estaba algo débil, así que la ayudé a desayunar. A ver Eri, abre grande, dije a lo que Eri abrió la boca a lo que yo puse un pedazo de tocino en su boca, y de inmediato ella empezó a masticar, por su expresión se notaba que el sabor le gustaba. Está rico, dijo ella mientras seguía masticando. ¿En serio? Hasta donde sé la comida de hospital tiene mal sabor, dije bastante impresionada, a lo que Eri pareció avergonzarse un poco, y con la mirada agachada diría. Bueno, es que, Chisaki solo me daba de comer manzanas, me gustan las manzanas, pero las que él me daba sabían feo, las manzanas se supone que deben ser rojas, pero esas eran algo marrones. Manzanas podridas, dije en mi mente, mientras luchaba para que la ira no me dominara. Eri, ¿alguna vez has visto un árbol? Pregunté esperando, no, rezando que la respuesta fuese un sí. ¿Árbol?
dijo ella sin entender a lo que me refería. Eso hizo que mi pecho me doliera. Esta niña había sufrido demasiado. Traté de mantener mi compostura, pero fue difícil. Por accidente una leve aura rojo apareció en mi mano, cosa que me asustó, por lo que de inmediato me tranquilicé, y esa energía tan rápido como llegó, desapareció. Aún no entendía cómo hacía eso, o por qué podía hacerlo, pero tampoco era que me importara. Terminemos el desayuno y luego te lo mostraré, dije para luego tomar otro pedazo de tocino, el cual Eri mordió con emoción. Un rato después, Eri ya había terminado su desayuno, por lo que la alza en mis hombros y comencé a caminar hacia el mini parque que había visto anoche. No tardamos mucho en llegar, y cuando Eri lo vio, quedó asombrada. El lugar se veía mucho más hermoso ahora que era de día. En el centro del lugar había un árbol gigante. Este era rodeado por un camino circular del cual se desprendían otros 4 caminos rectos, formando 4 cuadrados semiperfectos en la zona, habiendo 2 árboles pequeños, 5 arbustos y una banca por cada cuadrado. Dejé a Eri en el suelo y este de inmediato empezó a caminar hacia el árbol gigante. Estando debajo de este, la pequeña quedó asombrada al ver cómo algunas hojas caían de aquel árbol. Él tomó una de las hojas y con curiosidad empezó a mirarla. «Es bonita», dijo Eri mientras observaba con emoción la hoja. Me llenaba de ternura verla, pero al mismo tiempo me daba tristeza. A esa edad un niño debía estar divirtiéndose jugando con otros niños y yendo a la escuela, pero no Eri. Ella en vez de eso estaba asombrada por ver una hoja por primera vez en su vida. Sí lo es, pero también es delicada, dije mientras me arrodillaba para estar a su altura. ¿Lo es?, preguntó Eri con curiosidad, a lo que yo asentí. Eri, algunas cosas son muy hermosas, pero al mismo tiempo son muy frágiles, es muy fácil dañarlas, y hay veces en las que esos daños son irreparables, dije mientras tomaba otra hoja y con poco esfuerzo la rompía. Esto hizo que Eri pusiera una mirada triste. Pero a veces, con la suficiente ayuda, algo roto puede sanar, dije mientras señalaba una de las ramas de los árboles. Si cortas una rama del árbol, la puedes romper en muchos pedazos, pero si los plantas, todos esos pedazos pueden producir nuevos árboles, tan fuertes y firmes como este. De hecho, lo más seguro es que este mismo árbol haya nacido de otro que estaba roto, pero que con ayuda pudo sanar y crecer. Eri me escuchaba atentamente, parecía impresionada por mis palabras. Es lo mismo con las personas, pueden ser heridas de 1000 maneras, pero también pueden sanar. Muchas veces requieren ayuda para eso, pero cuando sanan, se vuelven más fuertes, y la próxima vez será más difícil herirlos. Eri, ahora mismo tú estás rota, dije mientras ponía mi dedo en el pecho de Eri, más específicamente, en su corazón. Chisaki, él te hizo mucho daño, pero puedes sanar, con ayuda, pero puedes sanar. Va a tomar tiempo, pero cuando lo hagas, crecerás y serás más fuerte, y nadie podrá romperte otra vez, y te prometo que voy a estar ahí, te voy a acompañar en cada paso, y mientras tú sanas, me aseguraré de que nadie pueda lastimarte. Mientras decía esto ponía mis manos en las mejillas de Eri, quien al escuchar mis palabras empezó a llorar, por lo que yo de inmediato la abracé para consolarlo. Llora mi niña, déjalo salir, desahógate, deja salir todo el dolor. Eran las palabras que repetía mientras Eri seguía llorando. Yo solo podía estar ahí para consolarla. Esta niña había sufrido demasiado. En serio deseaba que Chisaki pagara muy caro por todo lo que había hecho, pero el pensar que aún no lo habían atrapado me revolvía el estómago, ya que eso significaba que en cualquier momento él podría volver para intentar recuperar a Eri, pero era claro que no lo iba a permitir. Sin embargo, había un detalle, algo que me inquietaba un poco, y eso era el lugar donde se encontraba. Él salió volando muy lejos, y era posible que la caída lo hubiese matado, y más teniendo en cuenta las heridas que le provoqué, pero, el maldito era astuto, quizás se sanó a sí mismo con su Kirk, y recuerdo que el brazo que aún le quedaba seguía siendo gigante, no tanto, pero seguía teniendo bastante materia orgánica extra, lo que significa que tenía suficiente para sanarse a sí mismo, lo que me dejaba la idea de que en algún lugar él siguiese acechando a hacerme una pregunta interna, una pregunta que esperaba jamás fuese respondida. ¿Qué estás haciendo ahora, Chisaki? Perspectiva de Chisaki. Dolía.
Dolía demasiado, esa caída casi me mataba, había aterrizado sobre muchos árboles, y algunas ramas se enterraron en mis heridas abiertas. Por fortuna aún tenía algo de materia orgánica en mi brazo, estaba muy destrozada, pero serviría. La moví y la puse sobre mi pecho, de inmediato me destruí y me reconstruí, las heridas se cerraron, pero no pude recuperar ni mi brazo ni mis piernas, solo tenía mi brazo, me llené de ira y solo con eso empecé a moverme, y desde entonces estoy así, llevo casi un día entero moviéndome, mi cuerpo tenía varios raspones, cortes y otras cosas que me había hecho durante el camino, dolía bastante, pero no quería prestarle atención a ese dolor, necesitaba materia orgánica, solo con eso podría recuperar mi cuerpo, por fortuna mi ropa estaba casi intacta, lo que significa que en el bolsillo derecho de mi chaqueta había algo que podría salvarme la vida, pero antes de usarlo necesitaba todo mi cuerpo, solo necesitaba algo de carne, me estaba empezando a desesperar, grité un poco con mi brazo, pero eso me hizo perder el equilibrio, y rodé por una colina, puse mi brazo para proteger lo que estaba en mi camisa, en esos momentos eso era demasiado importante, cuando llegué al final mi espalda chocó contra un muro, miré hacia arriba y el muro tenía algunas rejas, sentí curiosidad, así que usé mi kirk para abrirme paso y de nuevo me empecé a arrastrar, no pasaron ni 5 minutos cuando me di cuenta de en dónde estaba, era un zoológico, me encontraba enfrente de la jaula de los gorilas, había varios gorilas, con suficiente carne para sanarme, sin pensarlo destruí la jaula y entré, el gorila líder se acercó a mí y con su porte me amenazó, pero no me importó, puse mi mano en su pie y de inmediato él se destruyó, o al menos una parte, no le quité mucho, solo lo suficiente para recuperar la carne y huesos que me faltaban, los demás gorilas se asustaron ante eso, pero no me importó, me sentía renacido un animal, temía que la compatibilidad pudiera matarme, así que saqué lo que estaba en mi camisa y lo abrí, era una caja negra con 10 dosis de la droga potenciadora, pero una versión mejorada, esta tenía efectos permanentes, esta funcionaba haciendo que todo el cuerpo se volviera muy moldeable para luego forzar el kirk a evolucionar, al volver moldeable el cuerpo, en teoría me podría adaptar a la sangre y carne de gorila, así que tomé una dosis y me la inyecté, de inmediato empecé a sentirme más fuerte, me empezó a crecer pelo, y mis brazos crecieron un poco, lo más seguro es que era por lo que le robé al gorila, pero no me importaba, me sentía increíble. Miedo. Esa voz había salido de la nada, miré hacia todos lados pero no había nadie. Miedo, miedo, miedo. Lo escuché de nuevo, me resultó extraño, pero en eso miré hacia los gorilas, y de nuevo lo escuché. Miedo, tengo miedo. Esas palabras salían de los gorilas, más específicamente, de la mente de los gorilas. All for One me había dado un kirk que me permitía conectarme con la mente de las personas para inducirles sueño, miedo o ira, pero solo eso, al parecer la droga mejoró ese kirk, y ahora podía leer la mente, eso me hizo sonreír, ese kirk ni siquiera era mío y obtuvo una gran mejora, me preguntaba qué tanto habría mejorado mi kirk original, emocionado, lo probé, toqué lo que quedaba del otro gorila, y lo fusioné con su pelaje lo usé para restaurar mi ropa, y su carne la usé para volverme más fuerte, luego tomé otra dosis y de nuevo me sentí increíble, me creció más pelaje, pero por mis mangas no se notó mucho, y de nuevo mis brazos crecieron más, junto al resto de mi cuerpo, por algún motivo me dolía todo, no entendía por qué, así que decidí arreglarlo, fui hacia los gorilas y comencé a consumirlos, a todos los destruí y los absorbí fuerte, tanto que mi ropa se empezaba a rasgar, por lo que fui hacia las demás dosis, y me las inyecté todas, por un minuto creí que había sido un error, ya que eso podría causarme una sobredosis, pero me equivoqué, solo me dio más fuerza, y me hizo crecer más, hasta el punto que mi cabeza tocaba el techo de la jaula, yo solo sonreí, con ese nuevo poder podría recuperar a Eri, y sin duda podría derrotar a quienes me la quitaron, iba a recuperar todo, reuniría más subordinados, armaría otro laboratorio, llenaría otra nevera, no importaba cuánto tiempo me llevara, y no sabía cómo lo iba a hacer, pero si sabía algo, todos iban a morir. Perspectiva de Izuku. Me dolía el estómago, el solo pensar en lo que estaba a punto de hacer, me daban ganas de vomitar, si esto salía mal lo más seguro era que iba a tener pesadillas por el resto de mi vida, pero ya no había vuelta atrás, había tomado una decisión,
y debía aceptar las consecuencias, sin importar cuáles fueran. En esos momentos me encontraba encima de un edificio, y a la lejanía podía ver el lugar donde se realizó la batalla donde rescatamos a Eri. Miré fijamente los agujeros que había generado las explosiones, y recordando la infraestructura supe que ir allí me serviría, por lo que corrí y llegué al centro de uno de los agujeros. De inmediato reconocí un pasillo destruido, y sin pensarlo corrí dentro de este, empezando a recorrer lo que quedaba del lugar. Todo se movía en cámara lenta, miré a todos lados, pero no encontraba lo que buscaba. De hecho no estaba seguro de dónde estaba. Estuve así unos minutos, hasta que al final me pude ubicar, así que recorrí el que vi la otra vez, pero era raro, la puerta no estaba allí, en su lugar había un gran muro de concreto. Desactivé mi velocidad algo confundido, y me acerqué a la pared esperando encontrar algo que me indicase qué pasaba. Golpeé la pared un poco, y se escuchaba hueco. Eso me dio una pista, así que me preparé para golpearla, pero antes de poder hacerlo, una voz me sorprendió. Vete. La voz parecía venir de las paredes, no sabía quién había sido, pero antes de poder preguntar algo un sujeto saltó del techo hacia mí. Vete. Gritó el hombre en estado iracundo. Yo me asusté y por reflejo le di un golpe con el 30% del One for All en el estómago, cosa que lo envió a volar hacia una pared, dejándolo inconsciente de inmediato. ¿Aún quedaban villanos? Pregunté algo sorprendido, me acerqué un poco, queriendo comprobar su identidad, dirigí mi mano hacia su máscara, sin embargo, él de la nada despertó, y tomó mi camisa. Vete. Volvió a gritar, provocando que un profundo terror me dominara. Creí que iba a matarme, y de inmediato le di un fuerte golpe en la mandíbula, cosa que lo envió hacia el techo, el cual se rompió y empezó a derrumbarse, cayendo varios escombros sobre él. ¡Demonios! Dije bastante asustado, pero en eso, vi que de entre los escombros una gran cantidad de sangre comenzaba a salir. Eso me asustó. ¿Lo había matado? No entendía cómo, no lo había golpeado tan fuerte, pero de pronto, me percaté de que mi brazo metálico se sentía extraño, así que lo miré, y de inmediato me aterré. Levanté mi brazo metálico, y lo miré bien. La espada oculta de mi brazo se había activado justo cuando le iba a dar el golpe. Lo sabía porque la hoja estaba llena de sangre, la cual estaba escurriendo por todo el brazo. Me horroricé por eso, y de inmediato guardé la espada. ¿Qué pasó? Yo no pedí que la espada saliera, ¿por qué? Dije bastante desesperado, pero de nuevo la espada salió sola, cosa que me asustó, así que la volví a guardar, pero de nuevo salía. Hice lo mismo varias veces y el miedo me empezaba a consumir, así que sin poder aguantar más sujeté mi antebrazo metálico con fuerza, y usando el One for All me arranqué el brazo de metal, quedando solo un muñón metálico, del cual salían algunas chispas. El resto del brazo lo tiré al piso y empecé a pisarlo con todas mis fuerzas. Quería destruirlo, que no quedara nada de él. Una vez el brazo ya no tenía arreglo me alejé un poco, y traté de calmarme para entender lo que había pasado, y luego lo recordé. Luego de que Momo me clavara un cuchillo en mi brazo de metal, fui con Melissa para que lo reparara. No le tomó mucho, pero me advirtió algo. Izuku, el arreglo fue rápido ya que sé que tienes cosas que hacer, así que te advierto, es posible que los sistemas de defensa se hayan sensibilizado. Como ya sabrás, el brazo está conectado a tu sistema nervioso. Es posible que ahora detecte tu miedo o emociones igual de fuertes. Esto quizá active alguno de los sistemas por error, como la espada o el cañón, aún no sé cuál, por lo que te recomiendo que tengas cuidado. Cuando recordé eso me di cuenta de mi error. Ella me lo había advertido, pero no le hice caso y ahora había matado a un hombre. Me sentí asqueado, tanto que no pude aguantar las ganas de vomitar. Me sentía horrible, pero luché para no caer en desesperación. Miré hacia la pared y con la poca determinación que me quedaba caminé hacia ella. No quería destruirla, al principio sí, pero ahora no. En su lugar solo vibré y entré. Era algo oscuro allí, así que busqué algo para encender la luz. No me tomó mucho tiempo encontrarlo. Las luces de todo el lugar se encendieron, y cuando miré hacia adelante, esperé que lo que había visto la última vez hubiese sido solo un sueño, pero estaba equivocado. Enfrente de mí, había cientos y cientos de cápsulas. Me acerqué a una de ellas, y vi que estas eran cápsulas de estado criogénico, o sea, una cápsula que mantenía congeladas a las personas para prolongar su vida.
y todas estaban activadas, había cristales que permitían ver hacia adentro, pero estaban empañados por lo que limpié uno, y miré hacia adentro, era Eri, o al menos lo parecía, limpié el resto del cristal, y pude ver su cuerpo completamente desnudo y congelado allí adentro, sí, era Eri, un par de años mayor, de 10 años aproximadamente, me sentí mal por ella, pero seguí caminando, limpio desempañé otro y de nuevo estaba Eri, pero esta parecía tener mi edad, luego limpié otro y allí había una Eri bebé, no hacía falta ser un genio para saber qué pasaba, eran clones, lo supe por un código tatuado en sus muñecas, viviendo todas las cápsulas, podía adivinar que habían cientos de ellos, no sabía de dónde había sacado Chisaki la tecnología para clonar, pero no me importaba, quería asegurarme de algo, así que seguí caminando, llegué a lo que parecía ser una estación de control, allí vi a un científico con un agujero en la cabeza, al parecer lo había, le di mis respetos al muerto y luego retiré su cuerpo, miré los múltiples botones, y por fortuna todos tenían letras que indicaban su función, así que presionando algunos, logré desactivar las cápsulas, las cuales empezaron a emanar algo de calor, pasaron 15 minutos, y luego las cápsulas se abrieron, dejando salir algo de humo, las chicas empezaron a despertar, y a salir de las cápsulas, yo solo fui hacia la puerta y la cerré con llave, no quería que ninguna de ellas entrara a la habitación ya que no sabía cómo ellas iban a reaccionar, luego me senté en la silla y solo miré fijamente lo que hacían, parecían estar hablando, las más pequeñas se veían asustadas, y las más grandes parecían estar desconcertadas, y algunas desesperadas, todas tenían edades muy variadas, pero noté que la edad máxima que podían llegar a tener era 23 años. Miré durante algunos minutos cómo conversaban, nada mejoraba, todas parecían estar empezando a entrar en desesperación, pensé en intervenir, pero de pronto una de ellas gritó con todas sus fuerzas y luego se lanzó contra otra y empezó a ahorcarla, en poco tiempo la situación escaló, y todas empezaron a matarse entre sí, supongo que nadie era capaz de aceptar que no era real, la mente humana no podía tolerar eso, pensé en detenerlas, pero antes de poder hacer algo pude ver un botón rojo grande en el tablero, el cual estaba marcado con autodestrucción. Luego miré a todas las chicas y pensé bien lo que pasaría, si lograba detenerlas y evitar que alguna muriera, las tendría que llevar al mundo real, y eso solo traería problemas, los medios tarde o temprano enviarían la noticia a todo el mundo, y por la situación el Kirk de Eri se volvería público, al ser clones muchos gobiernos podrían quitarles los derechos humanos con mucha facilidad, y muchos empezarían a quejarse con Japón por poseer tantas armas en potencia, y varias de estas chicas a gobiernos de todo el mundo, donde lo más seguro era que sufrirían torturas peores a las que Chisaki podría someterlas, eso y sin mencionar los que podría pasarle a la Eri original, suponiendo que ella era la original, lo más seguro es que a sus ya muy grandes problemas psicológicos se le sumarían crisis existenciales, eso solo con lo mental, las implicaciones geopolíticas de esta situación me superaban, en miles de casos las cosas podrían salir horriblemente mal, no lo quería aceptar, pero por desgracia el mundo era así, las leyes respecto a los clones eran muy específicas, pocos años después del surgimiento de los Quirks, la ONU firmó un acuerdo que decía que los clones jamás debía salir del laboratorio, y en el caso de que este escape, debía morir, pero en el caso de estas chicas, eran clones ilegales, en este caso todos los laboratorios existentes se pelearían por obtener un ejemplar de ellas, y al final todo podría desatar cientos de problemas que a largo plazo perjudicarían a la humanidad, sin por mi mejilla, y sabiendo lo que tenía que hacer llevé mi mano hacia dicho botón, dudé unos minutos, no quería hacerlo, mi corazón me gritaba que luchara y que intentara salvarlas, pero mi razón y mi sentido común me decían que ya no tenían salvación, las miré de nuevo, varias ya habían muerto, las más pequeñas al ser las más débiles fueron las primeras en caer, y ahora las más grandes continuaban matándose, miré esto con horror, y mientras de mis ojos se escapaban múltiples lágrimas dije: cuánto lo siento. Luego de decir eso presioné el botón, y de inmediato una cuenta regresiva de 10 segundos se vio en el tablero, yo solo activé mi velocidad y me fui de allí, vibré a través de la puerta para no romperla, luego corrí tan lejos como pude, hasta el mismo edificio donde estaba hace un minuto, y en cuanto me detuve, empecé a respirar pesadamente, pero mi respiración se estuvo ante la explosión, esta fue gigantesca, me sorprendí por aquella explosión, la cual en unos minutos se esfumó, dejando solo cientos de escombros
escombros y una nube de humo, lo más seguro es que no haya quedado nada, ni de los clones, ni del asesinato que acababa de cometer. Me sentía horrible, me había convertido en aquello que había jurado destruir, era un villano, no pude retener el llanto, me agarré el pecho con fuerza y empecé a gritar, me sentía horrible, me recosté en el suelo y empecé a llorar con fuerza. En ese momento me sentía como la peor persona del mundo, me sentía como alguien que merecía morir. Perspectiva de Ken Yalida. Si tuviera que describir aquel momento con una palabra, sería, impacto. No entendía bien qué había pasado, solo vi a Izuku llegar y me acerqué un poco para ver qué hacía, lo vi entrar en la base de Yakuza y luego de unos minutos él salió y todo el lugar explotó. No tenía ni idea de qué había sucedido, pero algo me decía que Izuku se había alejado de su heroísmo, eso me hizo sonreír, y aprovechando que el idiota ya se había ido me acerqué. El lugar era un desastre, pero no veía ningún rastro de nada, solo rocas y escombros. Sentí un leve olor a sangre, mi nariz se sensibilizó ante el olor debido a todas las personas que he matado. Busqué el origen, pero no vi nada. Al final decidí rendirme, pero en eso alguien sujetó mi pie. De inmediato miré al responsable y vi una mano femenina salir de entre los escombros. «Ayúdame», dijo la mujer con mucha debilidad. Pensé en abandonarla ya que lo más seguro es que acabase muriendo, lo decía por el estado de su mano, le faltaban 2 dedos y los otros parecían rotos, no entendía cómo podía aferrarse a mí con tanta fuerza. Pensé en abandonarla, pero antes de poder hacerla un aura amarilla cubrió la mano, y esta comenzó a regenerarse, los dedos rotos sanaron hasta quedar como nuevos, y los dedos faltantes regresaron, no como si hubiesen vuelto a crecer, más bien era que el dedo arrancado volvió a pegarse a la mano, por lo que con curiosidad comencé a quitar los escombros de encima de ella, y cuando su rostro fue visible, me sorprendí. Era una joven de aproximadamente 18 años, cabello plateado, ojos rojos, y un cuerno en la parte derecha de su frente. Era igual a la niña que All for One me pidió que le llevara. Planeaba secuestrarla en el hospital para ahorrarme molestias, pero creo que esto era mejor. Aún estaba bajo los escombros, así que poco a poco la saqué de allí. Estaba desnuda, pero por sus heridas no era muy notorio, aunque estas rápidamente se desvanecieron. La miré y me fijé en su frente, tenía el típico cuerno de la niña, y parecía tener otro creciéndole del otro lado. Era extraño, no entendía cómo podría haber alguien con el mismo Kirk de esa niña, pero ya saben lo que dicen, a caballo regalado no se le mira el diente. «Gracias», dijo aquella chica antes de caer inconsciente, cayó estrepitosamente al suelo y yo solo la vi algo pensativo, trataba de entender lo que había pasado, o lo que sea que Izuku hubiese hecho, pero la verdad era que no me importaba, por lo que simplemente saqué mi teléfono y realicé una llamada. Asumo que tienes lo que te pedí, de lo contrario no me estarías llamando. Bueno señor All for One, no tengo exactamente lo que me pidió. Dije mientras veía a la chica la cual seguía inconsciente en el suelo. Pero algo me dice que lo que acabo de encontrar es incluso mejor.